Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tú dices? Es lo que tú dices con respecto a que había hype, que de hecho el mismo Dana White en la conferencia de prensa posterior a este evento dijo que las ventas en pay-per-view se habían disparado hasta un 25% más después de ese trash talk tan fuerte que hizo Colby Covington, refiriéndose directamente a Leon Edwards, con lo que pasó con su padre, que según la información que he visto, según los medios que he visto en YouTube, etcétera, dice que su padre falleció, había fallecido por un Más bien, problema que más, tuvo, etcétera. más bien lo asesinaron. Exacto, ajá, Más bien lo asesinaron por problemas de ganga, de pandillas, ¿no? Eh, no quería decir la palabra, pero sí, sí, ese fue bueno, el problema. Lo desvivieron. La cosa es sí. que a partir de ahí, ¿ok? Esto es un trauma que Leon Edwards ha tenido, eso es un problema que Leon Edwards ha tenido que nunca ha podido solventar, digamos, de una forma u otra, porque evidentemente es un hueco que queda en tu vida, no sea por lo que sea, pero es un hueco bien feo. Y yo creo que ahí Colby Covington tocó una fibra que lo hemos dicho en múltiples ocasiones, hemos hablado de esto un millón de veces en múltiples videos. Cada cual tiene que hacerse responsable de las palabras que dice, eso es número uno, y que estas palabras que Colby Covington llega a tomar, llega a decir, o que este personaje que llega a comerse a Colby Covington hasta el punto de decir esta serie de cosas, ¿ok? Que, por ejemplo, con Jorge Masvidal en su momento también se pasó en el extremo, no solamente en la conferencia de prensa anterior a esa pelea que ellos dos tuvieron, sino que también a lo largo de todo el campamento, todas las cosas que se estuvieron diciendo, incluso antes de eso, no solamente con él, sino también con Leon Edwards, perdón, antes incluso de esa pelea. O sea, que Colby Covington mantiene un trash talk sumamente fuerte. ¿Qué pasa? Que luego, incluso en esta conferencia de prensa anterior a la pelea en general, al evento en general, pues cuando se acaba esa conferencia de prensa, el mismo Leon Edwards va a buscar a Colby Covington tras bambalinas. ¿Me Sí. entiendes? Entonces, esto puede ocurrir que las peleas se caigan, porque incluso con la botella que le lanzó en medio de la conferencia de prensa, pudo haberle hecho un daño a Colby Covington, pudo haberle hecho una herida, probablemente, ¿ok? Esto pudo haber ocurrido fácilmente y es algo que a veces no se puede controlar por las palabras que está diciendo Colby Covington. Si bien Dana White no puede decirle que no a lo que él diga, ¿ok? Hay que a veces tener un poquito de cuidado hasta el punto, hasta el límite que tú vas a llegar con lo que tú dices, ¿no? Yo creo que esto es algo que Dana White no puede controlar. De hecho, lo estuvo hablando en la conferencia de prensa. Esto es algo que él no puede controlar. No puede decir a los peleadores qué decir y qué no decir. Pero sí hay una realidad aquí y es que esto daña bastante la imagen de luego el UFC. Porque si bien un buen trash talk no es malo, un trash talk que quizás sea un poco jocoso, vamos a decirlo así, ¿no? Desde, por decirle alguna palabra, ¿no? Que sea un poco jocoso, que te puedas meter con tu rival, pero hasta un límite. Hay que marcar unos límites porque si no, esto creo que daña bastante lo que es la imagen de la UFC. Y ha costado bastante que la imagen de la UFC esté limpia o esté bastante limpia como está en estos momentos, ¿no? Que está considerada ya un deporte de élite, si se quiere, ¿no? Un deporte totalmente limpio, a pesar del tipo de deporte que es un deporte de contacto, lógicamente, ¿no? Dentro del rango de limpio que puede estar este deporte. Pero creo que esto es algo que ningún peleador debería pasar estos límites, de meterse con la familia de ningún otro peleador, porque aquí es donde vienen los problemas. Ya estos problemas Exacto. trascienden fuera del octágono. Y aquí es donde tiene el problema la UFC, porque esto al final del día tú puedes decir, no, no daña la UFC, pero sí lo daña indirectamente, porque el problema que tengan los peleadores fuera del octágono, al final son peleadores de la UFC. Al final se va a hablar de la UFC. No, y Entonces, que puede afectar incluso las carteleras, porque claro, imagínate que este evento, o sea, si llega a suceder como algo, pasó, exacto, mire lo que si llega pasó a en el suceder público algo, que... Sí, Didi. si llega a suceder algo detrás de cámaras, ¿no? Entre Leon Edwards y Colby Covington, quién sabe qué hubiera pasado. Y además de eso, pues la pelea hubiera terminado cayéndose si llega a suceder algo. Entonces ya es la policía, porque ya no es un problema, ya no es una competición, ya se vuelve un disturbio prácticamente. Ya se vuelve una Exacto. pelea, un desorden, una alteración al orden público. Entonces, claro, se vuelve una situación donde la policía tiene que entrar. Entonces, ya esto no deja buena imagen para la UFC. Creo que Colby Covington se pasó muchísimo al decir esto. Tenga su razón o no, se pasó muchísimo. Creo que Eso por una parte. hay un Eso por una límite. parte. Hay un límite. Debería haber un límite que por supuesto nadie debería decir cuáles son los límites, pero tú como persona, no como Deberías peleador, como tenerlo. persona, deberías tenerlo, ¿no? Vamos a ver, moralmente hablando, también, o sea, si hablamos de esto, por ejemplo, el mismo con Dricus du Plessis y Sean Strickland, que lo vamos a estar tocando después en el podcast, también cuando la conferencia de prensa que hicieron se pasaron un poco en las cosas que dijeron ambos, pero, ok, esto lo vamos a tocar más adelante, pero la cosa es que debería haber un límite en lo personal. Claro, hay muchos peleadores que esto se lo pasan por donde sea y siguen hacia Sí. adelante. La cosa es que si es para los fanáticos que son fanáticos más seguidores de lo que son los deportes de combate, fanáticos que están más metidos en lo que son las MMA en general, dígase cualquier deporte de combate, ¿ok? Que los fanáticos consideran que es mejor el espectáculo en cuanto a la pelea en sí y no en cuanto al trash talk, no en cuanto a cómo venden las peleas, ¿ok? Esto estamos claros, los fanáticos que somos más seguidores
de los deportes en general, no solamente los deportes de combate en general, digamos, pero los fanáticos que son fanáticos residuales, podríamos decir fanáticos casuales, El que de casual. repente van, exacto, ese fanático casual, por otro lado, sí le llama la atención este tipo de cosas, sí le llama la atención este tipo de altercados. Y Dana White lo sabe, porque incluso lo estuvo diciendo, a pesar de que el día que no le gusta que se pasen, que no comparte este tipo de cosas, etcétera. En el fondo, yo creo que hay una pequeña voz en uno de los dos costados de su hombro, una que es un ángel y una que es un pequeño diablito, que le dice que sí, que eso vende y evidentemente vende, porque él mismo dijo que después de eso el pay-per-view se había disparado un 25% más, que esto es lo que trajo un poquito de controversia a la hora de decir que la pelea fue aburrida o que trajo un poco de aburrimiento para el público en general, porque la gente Claro. esperaba más debido a ese mismo trash talk, debido a ese pequeño encontronazo que tuvo Leon Edwards con Colby Covington en esa conferencia de prensa. Por eso se esperaba muchísimo más de esa pelea, de esa pelea estelar, de ese Yo creo evento. que en resumen, lo que pasa con Colby Covington es lo que estábamos hablando en un principio, lo que se ha hablado un millón de veces. Que a Colby Covington el personaje se lo ha comido completamente. Ojo, yo creo que es un genio porque eso que hizo de ir vestido como fue vestido, tipo guerra de independencia en Estados Unidos, ir vestido así a la conferencia de prensa, y él volvió prácticamente como si fuera la guerra entre Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Nos Eso fue remontamos lo que quiso a traer, años. lo que Claro, quiso eso traer. fue lo que él quiso traer, pero yo creo que hasta ahí estuvo bien. Se empezó a meter con todos los peleadores que estaban en esa cartelera, con la gran mayoría, todo el mundo cogió su parte. Hasta ahí yo creo que vale, perfecto, pero No, ya pero a la incluso hora. la división completa, o sea, Sí, sí, se antes de metió con eso los peleadores que ya estaban se había ahí, metido con toda la división, antes con de toda eso la ya se había división. metido con toda la división. Yo creo que hasta ahí, vale, hasta ahí se te puede aceptar, pero ya el hecho de que te metas con eh, la familia, en este caso el padre de Leon Edwards, un padre que sabes que falleció, ¿no? Por lo que sea que haya sido el tipo de persona que haya sido, porque luego lo estuvo justificando de que al final y las personas, las familias que sufrieron por culpa de las gangas o que han sufrido por culpa de las gangas y tal, no las tenemos en cuenta. Yo creo que aún así no tiene sentido, no es una cosa que para aplaudirte que tú te metas con este tipo de cosas. Creo que el personaje se está comiendo a Colby Covington o se lo está comiendo, no, directamente se lo ha comido ya. Ya Colby Covington se ha quedado el personaje y luego de esta pelea, pues ni siquiera es buen peleador. Es el personaje, ya lo hemos dicho, en el podcast pasado lo estuvimos hablando, eres tan bueno como tu última pelea haya sido. Entonces esta pelea la podemos coger con bastantes pinzas, ¿no? Para no decir que fue una basura de pelea la que hizo Colby Covington, la podemos tomar con bastantes pinzas y se queda simplemente el personaje de Colby Covington. Exacto. Hay algo interesante, ¿no? Con todo esto, tocando el mismo tema de las palabras esas que él dijo, de cómo Leon Edwards reaccionó al final a la hora de ir a la pelea. O sea, no es como dice un poquito Israel Adesanya, que a mí me parece interesante esta filosofía que tiene Israel Adesanya de no reacciones, actúa. ¿Y qué significa esto? Porque esto yo lo he entendido y está muy bueno. En una primera instancia, Leon Edwards había reaccionado porque le lanzó la botella cuando él dice esto, o sea, lo sacó de sus cabales en ese mismo instante. Si no hubiese estado la seguridad de por medio, si no hubiese estado nadie de por medio, ahí mismo se hubiesen ido a las manos. Sí, sí, seguro. Hay que tener claro esto. Incluso después, cuando él lo busca, tras bambalinas, ¿no? Tras el espectáculo, lo intenta buscar para de ahí quizás resolver de la peor manera, ¿no? Y evidentemente la cartelera pudo haberse caído en ese momento o el evento principal.